Buen día a todos, mi nombre es Jesús Alberto Juárez Arroyo, soy aspirante a la licenciatura de Nutrición Aplicada y el tema que expondré es alimentación adecuada para deportes de contacto. Bueno, antes de comenzar con el tema haré una breve introducción sobre el papel que juega la nutrición en los deportes de contacto. El papel que juega la nutrición en los deportes de contacto es mucha, ya que un deportista requiere ser fuerte, requiere ser ágil, requiere ser resistente por las exigencias que demanda el deporte. Un practicante de artes marciales debe llevar a cabo una alimentación más estricta de lo habitual o de lo que exigiría un deporte normal, en mi opinión. La importancia de potenciar una musculatura, de ser más resistente, de ser más ágil. El artista marcial se podría decir que puede alimentarse de todo, pero siempre haciendo hincapié en carbohidratos, ya que son esenciales para su deporte, para el desgaste físico y el desgaste de glucógeno. No recomendamos elegir comidas copiosas, sobre todo antes de un entrenamiento o campeonato. Entre los factores que determinan el rendimiento deportivo, la nutrición es uno de los más relevantes, además de los factores genéticos del deportista, el tipo de entrenamiento y los factores culturales. Bueno, comenzamos. El objetivo general es tener la alimentación adecuada para poder realizar aquellas actividades. Cada deporte es distinto y por consiguiente requiere una actividad determinada, por lo cual es esencial tener en cuenta la alimentación adecuada para poder desarrollar todo el potencial del deportista o practicante de deportes de contacto. Objetivos específicos. Los objetivos específicos iniciamos con el recabar información sobre el tipo de alimentación que consume un deportista promedio. 2. Conocer la cantidad de agua que consume. 3. Investigar sobre cómo asociar la nutrición con el deporte. 4. Recopilar información sobre los malos hábitos de alimentación que tienen los deportistas, ya sean amateurs o principiantes, simplemente practicantes. Investigar cómo se puede mejorar la alimentación en los deportistas de contacto promedio. La metodología que utilizamos para esta investigación fue la delimitación del tema y el plan de investigación. Como segunda herramienta fue el análisis y la abstracción de la información, la bitácora de investigación, planeación y aplicación de entrevista, aplicación de encuestas y análisis de resultados, y como final algunas referencias bibliográficas. Para la delimitación del tema y el plan de investigación, hice una tabla en la que se describe lo que es los procesos a seguir, las horas de trabajo que se dedicaron y las fechas. Al análisis y abstracción de la información. Como marco teórico, la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición a la nutrición aplicada a las personas que practican deportes de diversa intensidad. El objetivo de la nutrición relacionada al deporte es cubrir todas las etapas relacionadas a este, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso. Entre los factores que determinan el rendimiento deportivo, la nutrición es uno de los más relevantes, además de los factores genéticos del deportista, el tipo de entrenamiento y los factores culturales. Hay que tomar en cuenta que para el desarrollo de los deportistas de contacto no solo es la nutrición, como ya lo mencionan, también influye lo que es la genética, el entrenamiento que se le dedica al deporte, pero siempre es muy importante tener en cuenta la nutrición para tener una mejor alimentación y así poder desarrollar el potencial del deportista. Bueno, antes que nada tenemos que saber qué es un deporte de contacto. Un deporte de contacto es un deporte competitivo
de contacto, válgame la redundancia, donde dos contrincantes luchan uno contra el otro usando ciertas reglas de contacto según la modalidad. El objetivo es generar la competición usando partes del cuerpo que estén permitidas por las reglas de cada deporte. Algunos ejemplos son el boxeo, kickboxing, muay thai, las MMA, también llamadas las artes marciales mixtas, lucha grecorromana, lucha olímpica, etc. Las técnicas y tácticas usadas en los deportes de combate pueden ser clasificadas en distintas categorías o énfasis, con el uso de puños, rodillas, piernas, codos, el uso de agarre con vestimenta especial o de uso de ropa deportiva. Como acabo de mencionar, los deportes de contacto abarcan muchos deportes. Algunos de los ejemplos ya mencionados: boxeo, kickboxing, muay thai, MMA, también es el judo, el karate. ¿Hay alguna duda sobre si el kung fu es arte marcial o deporte de contacto? Pero creo que eso depende de cada escuela. Aquí tenemos algunos ejemplos de deportes de contacto, como lo es el boxeo, el esgrima, el judo, lucha grecorromana, lucha libre olímpica, taekwondo, karate. Bueno, como siguiente punto abarcaremos lo que es la nutrición deportiva. A grandes rasgos, la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana aplicada a las personas que practican deportes intensos, como puede ser la halterofilia, el culturismo o fitness. Aquellos que requieren esfuerzos prolongados en el tiempo en lo que se denomina deportes de resistencia, como por ejemplo corredores de maratón, ciclismos, triatlón, dependiendo de los objetivos finales del deporte realizado y de sus entrenamientos. La nutrición hace hincapié en unos u otros alimentos. Como bases teóricas, tenemos que la nutrición deportiva sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la mayoría de los deportistas de contacto físico y artistas marciales. Y solo cuando comienzan a profundizar en las competiciones es cuando empiezan a darse cuenta de la importancia de su condición física. Las comparaciones, que suelen ser normalmente muy odiosas, pero en el tatami o en el ring es donde se puede observar al adversario más fuerte, más rápidos, más ligeros, más habilidosos. Bueno, tenemos muchas bases teóricas, estas solo son algunas de ellas, pero en resumen se podría decir que un atleta, un practicante de deportes de contacto, solo se da cuenta de sus fallas al momento de la derrota, y es ahí donde empiezan a tomar en cuenta la nutrición deportiva, ya que es un factor muy importante porque, como ya mencionamos antes, ayuda a desarrollar lo que es los músculos, hacerlos más resistentes, más fuertes. Eso sí, tomando también en cuenta la hidratación es muy importante. Elaboramos una bitácora de investigación, como pueden ver aquí en la imagen. Actividades a realizar: acudir al gimnasio de box, observar sus actividades físicas y tipo de alimentación, acudir a la unidad deportiva de la ciudad y tomar información basadas en observaciones en los tiempos y el tipo de alimentación de los deportes de contacto que se practican en esta unidad, acudir a la Escuela de Artes Marciales de la colonia para capturar los datos más relevantes del papel que juega la alimentación en su deporte. Como pueden observar, se visitaron varios lugares para analizar, observar y comprender el papel que juega la alimentación en deportes de contacto. Se acudió a gimnasio de boxeo, a unidades deportivas y escuelas de artes marciales particulares. El objetivo en general era obtener los datos necesarios para saber cómo se equilibran los deportistas con su desgaste físico en relación a su alimentación. Tenemos las fechas y horas marcadas. Las actividades realizadas es acudir a los gimnasios, a las unidades y a las escuelas deportivas. Resultados más importantes:
El resultado más importante que encontré fueron los practicantes de deportes de contacto normalmente no ponen la atención correspondiente a su alimentación y los pocos que se enfocan en su dieta tienen varios aspectos por corregir. Como observación de datos, al observar los datos obtenidos de la actividad realizada, puedo darme cuenta de que en la alimentación de los deportistas de contacto influye mucho los tiempos de trabajo y el estudio. Y creo que no solo en los deportes de contacto influye esto, creo que en la mayoría de los deportes, ya que también hay que tener en cuenta el tiempo, los problemas, todo el contexto que abarca una vida diaria, ya que a veces por cuestiones de horarios, ya sea de trabajo, de estudio, uno no tiene el tiempo para poder comer adecuadamente, entonces comen lo que es más fácil obtener en esos momentos. Bueno, realicé también una encuesta para profundizar más sobre el tema, obtener la mayor información posible para poder encontrar un equilibrio entre la alimentación y el deporte de contacto. La encuesta que realicé es la siguiente, contiene datos muy importantes para tener en consideración. Como pueden ver, esta es la encuesta. Fue elaborada a través de 10 preguntas. Fue hecha a 10 personas diferentes, todas relacionadas con los deportes de contacto. Algunas de las preguntas fueron relacionadas al tipo de alimentación, los malos hábitos, la importancia que le toman a la nutrición en relación a su deporte, sobre la hidratación, que es otro punto muy importante. Varios puntos que fuimos marcando para saber más sobre el tema. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes. Aquí, como podemos ver en la gráfica, se puede observar que la mayoría de los practicantes de los deportes de contacto ingieren una mayor cantidad de agua, lo cual es esencial para su entrenamiento, aunque aún hay un porcentaje que no toma la cantidad requerida, la cantidad que requiere su deporte. Como podemos ver en la gráfica, la mayoría de los practicantes beben 2 litros de agua o más, de acuerdo a la exigencia del entrenamiento o torneo. Otra gráfica que hicimos en base a las respuestas de los practicantes fue la siguiente. Aquí, como pueden observar, se tomó en cuenta lo que es la importancia que toman a su alimentación en relación a su deporte de contacto. El 50% la tomaron una importancia regular, ya que ellos adjudican que para tener una buena alimentación se hace falta asesoría, aunque normalmente ellos no tienen la economía o el tiempo para acudir a un nutriólogo para que los puedan asesorar sobre su nutrición. También hay un porcentaje de los que una alimentación de los que hay un buen porcentaje en los que no le toman importancia o no le dan la importancia adecuada a lo que es la nutrición. En esta gráfica se puede observar en cuanto al punto de que si creen que sea necesaria una preparación nutricional para los practicantes, el 50% de los practicantes del deportes de contacto son conscientes de la importancia de la nutrición en su deporte, mas sin embargo, pocos son los que realmente hacen un esfuerzo por mejorar su nutrición. El siguiente punto fue la frecuencia con la que se acude a un profesionista de nutrición. En esta gráfica, como podemos observar,
fue una gran mayoría, en este caso fue el 90% de los practicantes, que no acuden a una profesionista de nutrición para recibir asesoría alimenticia, ya que la mayoría creen que es un lujo y no una necesidad. Otra de las opiniones que dieron fue que no lo creían necesario. En esta gráfica creo que también se puede reflejar que la mayoría de ellos no tienen la información suficiente sobre la nutrición en relación a su deporte, y es por eso que no le dan la importancia de ir a visitar a un profesionista en nutrición para recibir información necesaria para su deporte. Otro punto fue la frecuencia con la que se consumen algunas sustancias nocivas, como por ejemplo puede ser el alcohol, las drogas, el cigarro, cualquier otra sustancia que sea nociva para la salud. Sobre las respuestas que nos dieron, realicé esta gráfica y como se puede observar, la mayoría de ellos consume una vez al día alguna sustancia nociva para la salud. Como nos lo describieron, ellos normalmente lo que consumen es cigarro o alcohol y lo consumen una vez al día. Se puede observar la frecuencia con la que los practicantes consumen alguna sustancia nociva para la salud, como el cigarro, el alcohol y algunas otras sustancias. El 60% de los practicantes afirmaron no consumir alguna sustancia, pero el 30% de ellos afirman consumir una vez a la semana alcohol. Todos estos datos nos informan que hay un 40% de practicantes que no llegan a explotar todo su potencial por los vicios más comunes. Otro punto importante fue la frecuencia con la que consumen alimentos chatarra. Los resultados sobre la frecuencia con la que se consumen estos alimentos chatarra o poco nutricionales fue el 70% de ellos consumen un día a la semana, siendo esta la mayor parte de los practicantes, reflejando que aún existe alimentación poco nutricional en sus dietas, aunque en menor proporción. Se puede observar otro dato muy interesante: el 10% de ellos no consume alimentos chatarra, reflejando esto que es muy poca la población de practicantes que realmente se toman en serio la nutrición para los deportes de contacto. Otro punto importante que abordamos en esta gráfica es la consideración de su estado de salud de los practicantes de deportes de contacto. Los resultados en cuestión de la consideración del estado de salud de los practicantes de deportes de contacto fue que el 50% de ellos considera buena su salud. Eso significa que ellos no son conscientes o ignoran la importancia de la alimentación adecuada en sus deportes. En otras palabras, se podría decir que una gran mayoría de ellos consideran buena su alimentación independientemente de su alimentación, o que realmente ellos creen que tienen una... Bueno, otro punto importante que tomamos en consideración para esta encuesta fue el tiempo que le dedican los practicantes de deportes de contacto a su entrenamiento. Y como pueden ver en la gráfica, está presentada la comparación de las horas que los practicantes le dedican a los deportes de contacto. El 80% de ellos le dedican 1 hora, el 20% le dedican 2 horas y el 0% le dedican menos de 1 hora. Se toma en cuenta el tiempo dedicado del entrenamiento con relación a la nutrición requerida, ya que la cantidad de nutrientes para una persona, las horas y el tipo de ejercicio son un factor muy importante, ya que van relacionadas unas con otras para el desarrollo del deportista. En conclusión, la nutrición es muy importante para cualquier deporte. En este caso, para los deportes de contacto es muy importante, y siento, en mi opinión, que cualquier deportista de contacto tiene que tener una preparación nutricional para poder desarrollar todo su potencial, poder ser más fuerte, poder ser más ágil, poder ser más resistente. Esa es una opinión personal. Y estos datos fueron recabados a través de escuelas, unidades deportivas, haciendo encuestas a practicantes. Todos ellos son practicantes estándar, practicantes amateur.
no son profesionales. Hay varios datos que corregir, pero sí creo que es muy importante tener una preparación nutricional en cuanto a deportes de contacto. Aquí tenemos las referencias. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de algo la información. Cualquier opinión sobre mi actividad la agradecería mucho y hasta luego.